Bienvenidos a este programa. Bien, saludos. Este es un podcast que se llama Charlas Espirituales y Filosóficas. Y la intención es compartir información, sabiduría, filosofía, espiritualidad, distintas temáticas que pueden interesarles sobre, estos temas. Bueno, lo que subí hasta ahora en este podcast es una charla sobre las causas y el origen del mal, según la metafísica, que en realidad era un video que lo pasé a sonido. El sonido no es muy bueno, pero bueno, se puede escuchar. Y después hay otro que es una prueba que hice, que es la creación del mundo según Madame Blavatsky, que es la esoterista más conocida del, eh, del siglo XX. Escribió en el siglo XIX, pero su influencia llega hasta nuestros días en todas las logias esotéricas y grupos y la espiritualidad en general de todas estas últimas décadas de la historia de la humanidad. Ahí hablo un poco sobre el libro La Doctrina Secreta, pero muy brevemente fue como un video de un audio de prueba, un sonido para ver, de subirlo a este canal. Y bueno, todavía no he tenido comentarios, pero espero de ustedes los comentarios. Y ahora pasando al tema, vamos a hablar de Pedro Romaniuk, que es, un investigador del fenómeno ovni, pero desde un lado muy interno, muy comprometido. No podemos decir a nivel contactado porque él nunca se dice a sí mismo, o se ha dicho ser un contactado con esos términos, pero es evidente que por la información que maneja tiene conocimientos más allá de lo común de los investigadores normales de estos temas. Pero Romaniuk, es del cual voy a hablar y voy a compartirles un fragmento de una obra que él escribió fue editada en 1988, que se llama Texto de Ciencia Extraterrestre. Esperen que voy a acomodar el micrófono un poquito. Resulta que si me escuchan mal la voz, les pido disculpas porque realmente no estoy recuperándome de un resfrío y estoy así, con tos y todo eso. Pero bueno, que sea, hacemos un programa breve compartiendo este tema de la ciencia extraterrestre como la veía Pedro Romaniuk. Nació en 1922 en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y fue un pionero en la investigación de la ufología. Escribió muchos libros, creo que 24 libros. Fue amigo de Benjamín Solari Parravicini, el famoso vidente o profeta argentino, y considerado uno de los pocos discípulos que tuvo, al cual le confió las psicografías y muchas cosas que dejó este profeta o vidente. Lo importante es que Romaniuk era un hombre que fue un investigador graduado en física, y entonces él tiene conocimientos de muchas cuestiones relacionadas con la ciencia. Y eso lo pone en relación con el fenómeno extraterrestre. ¿Cómo estoy con la voz hoy? Bueno. A ver, me voy a tomar esperen un segundo, un vaso de algo. Ya estoy de nuevo, no me extrañen. Padre, necesitaba tomar un líquido, porque si no, no sueno bien.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, escribió varios libros. Algunos son, en 1969, Naves extraterrestres y sus incursiones a la Tierra. En 1973 escribe La Tierra está temblando, causas y sus efectos. ¿Sí? Fenómenos geológicos y su relación con las explosiones atómicas. Siempre insistió mucho en el tema ese de la actividad atómica, que es lo que en realidad también movió mucho a los extraterrestres a hacerse visibles y más activos en las últimas décadas del último siglo. El tema de el libro de 1977 escribe Desde el cosmos nos vigilan. En 1977 también escribe Ciencia extraterrestre, de dónde venimos hacia dónde vamos. Ya estoy, Me preparo porque una vez que arranco. Sigo. Entonces dice, en 1979 escribe Argentina, Tierra Bendita, Discos Voladores sobre América, es el libro. En 1979 Los extraterrestres, la guerra atómica y las armas psicotrónicas. En 1980 Contactos extraterrestres y astrales. En el texto de Ciencia extraterrestre de 1988. Y después hay un libro que se llama Nueva Era y Hombres Nuevos, que era como el libro nuevo que salía cuando yo más o menos en el año 88 lo fui a conocer. Yo tenía 9, 10 años o menos, no sé. Fui con mi papá a verlo. Se presentó en mi ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Y ahí, siendo pequeño, yo estaba muy interesado en estas cosas. Seguí toda la adolescencia. Es una pasión, un amor que tengo por estos temas. Me atraen. Recién me emocionaba de ver. Bueno, por ejemplo, si ustedes ven ahora el video, la imagen que hay, porque hoy no salgo también en video y salgo en podcast, de las dos maneras. En mi canal lo voy a subir, que se llama Libre Pensador Espacio 3. Voy a subir este programa. Pero en el video, los que están viendo el video van a ver una imagen de un plato volador con ventanitas, muy estilo años 70. Y esa foto está en el libro que se llama Siragusa, Mensajero de los Extraterrestres, que habla del contactado más famoso que hubo en el siglo XX, que fue Eugenio Siragusa, un italiano. Y yo leí ese libro y bueno, quedé fascinado. Y así otros más, texto de ciencia extraterrestre, que es el que les voy a compartir ahora, que es de Pedro Romaniuk. Lo leí en ese tiempo, cuando tenía 15 años o menos. Bueno, también después leía los libros de Enrique Barrios, el libro de Yo visité Ganímedes, de Josip Ibrahim, leí El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, leí un libro que tengo, recién me emocionaba de verlo también, que se llama Mundos Paralelos, que es de Alex Cionetti, que lo escribió cuando tenía 20 años. Después se hizo bastante conocido, se fue a vivir creo a Estados Unidos. Que lo editó Fabio Serpa en su editorial Cuarta Dimensión, en su colección Cuarta Dimensión de la revista que tenía Fabio Serpa, que fue un gran difusor del fenómeno ovni en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, todas figuras y personajes que yo frecuentaba. También me compré una revista de esa Cuarta Dimensión, que ya eran de los años 80. Iba a librerías de usados, casas donde vendían libros editados en otra época, y me iba interiorizando en esto, ¿no? Bueno, y yendo al tema de la ciencia extraterrestre como tal, el texto que tiene muchas partes. La primera habla de cosmogonía, cosmología,
presencia extraterrestre en otros tiempos, en el pasado, ¿no? Toda la historia de la humanidad. Y finalmente trata sobre sobre la actualidad, dice el capítulo 5 que voy a compartir con ustedes. El capítulo 5 trata sobre, dice, injerencia extraterrestre en la actualidad. ¿Mm? Y bien, ¿a qué se refiere entonces? Dice, bueno, la primera parte, que es introducción y desarrollo, dice así: tal como cada uno podrá comprobar por sí mismo a través de lo expuesto, que esto es la parte que habla de la presencia extraterrestre en el pasado, en la humanidad, tenemos millares de rastros físicos que nos demuestran en forma fehaciente que desde épocas inmemoriales de nuestra antigüedad hubo injerencia de inteligencias extraterrestres. Ellos no solo intervinieron indirectamente en las distintas civilizaciones prehistóricas, sino incluso convivieron con las mismas. Entonces, volvamos al punto ¿no? Todo lo que dice el capítulo anterior, que habla de la presencia extraterrestre en el pasado en la humanidad, que yo lo salteé para poder hacer más breve el programa y enfocarnos quizá en lo que él habla de la actualidad, y cuando en la actualidad quiere decir más o menos los años 80, ¿no? 70, 80, que sería muy cercano a nosotros. Dice, tal como cada uno podrá comprobar por sí mismo, a través de lo expuesto, tenemos millares de rastros físicos que nos demuestran en forma fehaciente que desde épocas inmemoriales de nuestra antigüedad hubo injerencia de inteligencias extraterrestres. Ellos no solo intervinieron indirectamente en las distintas civilizaciones prehistóricas, sino incluso convivieron con las mismas. ¿Mm? Únicamente quienes se coloquen un velo delante de sus ojos no verán la prueba irrefutable sobre la influencia de seres superiores que llegaron de otros mundos. Aunque se los haya descrito como ángeles, profetas, santos con aureolas, semidioses o hijos de Dios, etc., generalmente venidos del cielo, siempre se los simbolizó como seres superiores. ¿Mm? Aunque se los haya descrito como ángeles, profetas, santos con aureolas, semidioses o hijos de Dios, etc., generalmente venidos del cielo, siempre se los simbolizó como seres superiores. En la actualidad, ya son sectores mayoritarios de la raza humana que también los aceptan normalmente como habitantes superiores de otros mundos, más avanzados y evolucionados que el nuestro, que a bordo de sus naves, que llamamos discos,
voladores nos visitan desde remotas épocas. En todas las eras y razas que perpetuaron sus visitas aéreas por medio de imágenes rupestres que señalan naves aéreas, en todas las eras y razas que perpetuaron sus visitas aéreas por medio de imágenes rupestres que señalan naves aéreas de forma redonda, ovoide y otras, emitiendo rayos. O sea que eso se ve pintado en algunas rocas o lugares que hay en la antigüedad. Se ven esas imágenes de naves aéreas de forma redonda, de forma ovoide, otras que emiten rayos, destellos u ondas reactivas. Nos indican desplazamientos por el cosmos, aunque 100 gobiernos o millares de científicos equivocados en sus conceptos conservadoristas o temerosos de arriesgar su estabilidad científica y económica nieguen la presencia de seres y discos voladores, fracasaron rotundamente. Lo mismo sucedió con los hombres que cumplieron la tarea fundamental de negar, obstaculizar y desvirtuar todo lo relacionado con el tema. En la actualidad, hasta los niños de los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, de cuyas mentes brota lo limpio, puro, verdadero y espontáneo, lo aceptan como algo natural y lógico. Lo demás solo es cuestión que pase el tiempo, ya que muy pronto contemplar un ser extraterrestre o a sus discos voladores será lo mismo que observar la foto de un astronauta. O un avión que surca el espacio. Hoy, y aunque haya personas que les cueste aceptarlo, toda base o depósito de armas nucleares que hay en el mundo, lo mismo que un laboratorio donde funcione cualquier reactor atómico, son controlados en forma minuciosa y permanente por seres superiores de otros mundos. Bueno, a propósito quiero comentar que siempre que hay ciertos fenómenos de peligro como terremotos, como por ejemplo cuando fue lo de Fukushima, momentos también en Chernobyl, momentos en que la humanidad corre un riesgo, víctima de su propia tecnología descontrolada o víctima de la naturaleza, a la cual también ha afectado la humanidad, ha pasado los siglos y los milenios. Estos hermanos mayores, que parece ser que son un poco quienes están ahí para acompañar nuestra evolución, siempre sin una intervención directa, ¿no? Porque no sería, afectaría tremendamente nuestros procesos, pero están para cuidarnos, como cuando vos miras a un chiquito de 4 años, ¿no? Jugando en la plaza, ¿no? Estás viendo lo que hace en el arenero, que no se acerque un perro, que no haga alguna cosa, ¿no? Entonces ellos, acá dice, se ven siempre imágenes y filmaciones y cada vez que se producen fenómenos y en los lugares donde hay armamento militar de alto impacto como atómico, es permanente la actividad que hay. Y por ejemplo, en una base que tenían en Rusia, que es en Kapustin Yar, que es como el Roswell norteamericano, el Roswell ruso, porque ahí dicen que hubo
han captado un objeto que derribaron, ¿no? Eh, pero ahí había actividades muy fuertes de tipo de armamentística, entonces era permanente la visita que tenían de ovnis, y esto lo obsesionaba mucho a Stalin y quería realmente capturar a algunos para poder tener esa tecnología y poder replicarla y utilizarla para producirla en serie, o sea, para lo que es el armamento de la Unión Soviética. Entonces es como que siempre que se trata de ejércitos, militares, armas atómicas, siempre están presentes los ovnis, ¿no? Entonces acá yo lo relaciono porque ahí dice que en realidad están vigilando, ¿no? Dice, son controlados en forma minuciosa todos estos reactores atómicos, permanente por seres superiores de otros mundos. Lo que pasa que un desastre nuclear no solo afectaría al planeta, sino también al resto del sistema solar. Y como está todo conectado, eh, no nos puedes dejar seguir haciendo lo que queramos. O sea, siempre tuvimos libre albedrío, pero el libertad termina donde empieza la de otro. Así como acá en la tierra como en el cielo, ¿no? Ello se debe, y tal como ya lo mencionamos, a la catástrofe total que se produciría en el mundo y su repercusión sobre el equilibrio del sistema solar. En el caso de la nueva Tercera Guerra Mundial, que ya se menciona en el planeta, sería, digamos, algo muy distinto a lo que fue la segunda, ¿no? Así ocurriría inevitablemente con solo utilizarse una pequeña parte del monstruoso arsenal atómico, hoy disponible y listo de ser utilizado en cualquier minuto de cualquier día, mes o año. Yo me acuerdo cuando era chico, en los años 80, había mucho miedo a esto. Había películas, había series, hasta había un videoclip que hizo Génesis sobre esto, porque siempre se tenía mucho miedo de que hubiera una pelea, ¿no? entre Rusia y Estados Unidos, que en ese momento tenían repartido el mundo. ¿Por qué? Porque se tenía miedo al desastre atómico, ¿no? Estaba muy latente eso. Después es como que se ha dejado atrás un poco eso, pero en ese tiempo estaba muy presente en el aire ese miedo. No solo por medio de aparatos similares a los que hoy tenemos a bordo de nuestros propios satélites artificiales, denominados espías, los que pueden captar el segundo preciso en que un proyectil atómico es disparado desde las profundidades del mar o las entrañas de la Tierra, por medio del calor que despide. Ese calor es captado por sensores infrarrojos ultrasensibles desde 1.000.000 o más de metros de altura. Mientras el satélite orbita la Tierra y da la alarma a su país para que a su vez arroje otros proyectiles antiatómicos cuyos efectos destruirán tanto al atacado como al atacante por las lluvias y nubes radiactivas inevitables que circunvalarán al globo terrestre. Sino, por medio de una tecnología 100 veces superior a la nuestra, mientras ellos se hallan a bordo de sus gigantescas espacionaves que orbitan constantemente nuestro mundo, a las que ya nuestros observatorios científicos detectan normalmente desde hace un par de años. Las inteligencias extraterrestres controlan en tal forma perfecta y minuciosa a las ínfimas radiaciones radioactivas que siempre escapan de tales materiales nucleares. Bien saben los físicos que muchos de los elementos radioactivos conocidos pueden atravesar nuestras mejores barreras que protegen al huevo del reactor atómico, tales como el plomo, acero inoxidable o hormigón armado, por más espesores que tengan.
Pero también saben esos mismos físicos que existen aún muchísimos otros elementos similares desconocidos por nosotros, sobre cuyas vidas medias, emisiones, consecuencias radiactivas y poder de penetración, por sobre todo, nada sabemos. Además, tomemos en cuenta muy especialmente que detonar un explosivo atómico no significan, bajo ningún concepto, controlar a la energía atómica, sino todo lo contrario. Solo significa liberar en forma descontrolada cantidades pavorosas de energías que se hallan concentradas en los núcleos de los átomos de materias radiactivas en cantidades mucho más astronómicas de las que desarrollamos. Ello estriba en que una explosión apenas si canaliza un 10% a lo sumo del potencial energético factible de alcanzar originado en el método por nosotros utilizado. Allí es precisamente donde se liberan las astronómicas cantidades de elementos radiactivos que mencionamos y conocemos, altamente dañinos y hasta mortales en casos, además de las otras partículas aún desconocidas. Mientras que la tecnología científica de los seres extraterrestres, millares de años más viejas y perfeccionadas que la nuestra, sí les permite controlar totalmente a la energía nuclear. Además, en una magnitud y porcentaje tan elevada que hoy nosotros no lo aceptaríamos bajo ningún concepto. Para algunos podrán ser increíbles estos detalles, como lo fueron desde hace más de 50 años para los mejores técnicos y científicos más destacados del mundo, pero de conceptos ortodoxos y conservadoristas, quienes sonreían con escepticismo ante el investigador que presentaba nuevas concepciones. Acá hay una llamada cuando dice, bueno, no sé, en un punto que hay una llamada, pero no veo dónde está la llamada. Dice que es una propiedad que poseen las partículas radiactivas y otros elementos subatómicos de atravesar distintos espesores de metal. Ajá. Y otros componentes, como el hormigón armado, claro. Así sucedió y se lo encuadró a los que osaron mencionar que un avión podía... Ah, ya está, ahora entiendo dónde viene la llamada, perdón. Dice, así sucedió y se los encuadró a los que osaron mencionar que un avión podía mantenerse vuelo sin hélices. Nunca se dijo, siendo así como en la actualidad vuelan los reactores, que al tremendo poder del núcleo atómico fuese posible compactarlo en una bomba atómica. Jamás dijeron, como hasta el presente, que se detonaron casi 1000 artefactos nucleares, que se pudiera construir un rayo desintegrador de la materia imposible como el láser actual que plasmatiza. Plasma es cuarto estado de la materia que resultan cuando las mismas se transforman en gas, energía desde el instante que reciben más de 1.000.000 de grados centígrados. Se transforma en plasma. Entonces, como el láser actual que plasmatiza los aceros más duros o produce millones de grados centígrados y atmósferas de presión incalculables para encender el material nuclear en los artefactos termonucleares colocados en la órbita terrestre. FOBS, dice acá, FOBS, ¿qué son? Es un sistema de bombardeo atómico orbital fraccionado desde satélites artificiales terrestres. Bueno, yo de todo esto no tengo conocimiento, así que espero que les sea útil porque no lo conocía. Podríamos de esta forma seguir mencionando hechos similares sobre televisión, computadoras electrónicas. Bueno, en esa época recién empezaba, ¿no?, la computación. No existían las personal computer tan difundidas como ahora. Y docenas de otros casos análogos.
pero a través de todos ellos solo mostraríamos que el investigador que menciona por primera vez conceptos técnicos científicos nuevos arriesgaría su estabilidad científica, económica y, por qué no decirlo, hasta su sano juicio. Esta pequeña digresión solo trata de hacer comprender en su verdadera magnitud los magníficos adelantos tecnológicos que usan los seres que nos controlan. El mencionar directamente, sin una aclaración complementaria, que ellos están en condiciones de controlar incluso a nuestras propias explosiones nucleares, podría causar elementos de dudas. Es por tal motivo que nosotros exponemos y no imponemos estos nuevos conceptos científicos que solo el breve lapso de tiempo que falta y las inteligencias superiores se encargarán de demostrar. Disculpen que no tengo la mejor voz hoy y estoy hablando, bueno, así después de un resfrío, así que espero que lo puedan igual disfrutar y escuchar este programa. Bueno, entonces decía, es por tal motivo que nosotros exponemos y no imponemos estos nuevos conceptos científicos que solo el breve lapso de tiempo que falte las inteligencias superiores se encargarán de demostrar. Bueno, dice, a través de sus avanzadísimas tecnologías, desde a bordo de sus discos voladores o gigantescas espacionaves que orbitan la Tierra, ellos están en condiciones de neutralizar los efectos destructores de una detonación ya efectuada. Aunque ya se hayan producido las ondas térmicas y expansivas tras la detonación, este tema yo ya he escuchado informes sobre lugares. Creo que José Antonio Caravaca, hay algún video en YouTube sobre algún investigador que da cuenta del hecho de que en su momento se desarmaron unas ojivas nucleares luego del pasaje de unos ovnis. Lo que pasa que, claro, no tiene ninguna explicación. Cuando sucede esto, los militares y los países estas cosas no las informan porque es una amenaza total. Imagínense que ellos son la garantía de seguridad y de pronto tienen un hecho similar a ojivas nucleares desactivadas. Es algo que no pueden explicar, ¿no? Bueno, dice... A través de sus avanzadísimas tecnologías, desde a bordo de sus discos voladores o gigantescas espacionaves que orbitan la Tierra, ellos están en condiciones de neutralizar los efectos destructores de una detonación ya efectuada. Aunque ya se hayan producido las ondas térmicas y expansivas tras la detonación, su maravillosa capacidad tecnológica puede paralizar en un segundo determinado a toda la reacción atómica. También en forma similar, hoy ahogamos las llamas de un incendio por medio de procesos químicos combinados que extraen el oxígeno a sus alrededores. Sin oxígeno no hay fuego. Otro ejemplo similar también se obtiene tras la detonación de un tipo nuevo de bombas comunes, las que ahogan a todo ser viviente que se halla dentro de su radio de acción, al absorber el oxígeno de la atmósfera circundante. Es en tal forma como la tecnología utilizada por los seres superiores les permite generar poderosísimas emisiones electromagnéticas y a distancias incalculables que neutralizan instantáneamente la fisión o fisión nuclear en reacción en todos los átomos involucrados en la explosión. Un rayo enviado contra la explosión que produce un inmenso campo de fuerza que ahoga
y neutraliza instantáneamente a la explosión atómica es en definitiva lo expuesto. Bueno, cuando escuchamos muchas veces informes sobre enfrentamientos entre ovnis y militares, hay muchos casos donde los ovnis, donde los militares disparan o directamente no pueden porque se ven todo su armamento inutilizado o bloqueado. También sucede cuando hay personas que se han visto paralizadas en encuentros cercanos, que no se pueden mover, o las armas también inutilizadas. En un caso de una base militar que había en España, por ejemplo, cuando quisieron disparar a un ser que se desapareció, que cruzó la cerca de una base militar de noche. Es un suceso muy conocido entre los investigadores OVNI de España. Después hubo un caso, bueno, son casos donde hay autos que se paran y esos fenómenos son siempre recurrentes. Es como que manejan una tecnología, estos seres, como para poder manipular nuestros aparatos como a distancia y como nada, como si fueran juguetes, ¿no? Bueno, seres superiores les permite generar poderosísimas emisiones, eso ya lo dije. Dice, un rayo enviado contra la explosión que produce un inmenso campo de fuerza que ahoga y neutraliza instantáneamente a la explosión atómica es en definitiva lo expuesto. Recordemos por sobre todo que cualquier tipo de reacción atómica en cadena, sus movimientos obedecen siempre a fuerzas magnéticas, cuya estructura y por lo tanto sus efectos y existencia pueden variar completamente por influencia de otras fuerzas magnéticas o electromagnéticas. Así también esa misma fuerza puede actuar incluso sobre los átomos liberados o descontrolados, como son los que componen a una explosión nuclear. En resumen, una fuerza organizada de orden electromagnético, tal como la que dominan los seres extraterrestres, puede alterar totalmente la estructura atómica de una energía liberada, pero no controlada. A continuación mencionaremos otro proceso distinto, el que ya llamó poderosamente la atención de muchos investigadores en el campo de la física nuclear, es el que se refiere al nivel de radiactividad artificial en la atmósfera terrestre. Varios científicos investigadores del mundo están perplejos y desconcertados, aunque muy felices que ello así sea, ante la falta de mayores niveles de radioactividad que deberían existir a causa de más de 1000 explosiones ya efectuadas. Claro, estas son cosas que yo no entiendo, ¿no? Con todos los desastres que hizo el ser humano desde que descubrió la energía atómica, ¿cómo es que estamos vivos? Y bueno, acá está la explicación. Y para mí es muy coherente. Para mí es lógico esto. Esto, si fuera por nosotros, ya no estaríamos acá. Acá dice, como bien sabemos todas y cada una de tales detonaciones atómicas, ¿no? Más aún las termonucleares, son tremendas bombas que se han tirado en islas, en lugares remotos del planeta, liberan a la atmósfera enormes cantidades de elementos altamente radiactivos, siendo de efectos más nocivos las efectuadas sobre la superficie terrestre, de las que se realizaron alrededor de ya 400 de estas explosiones, estamos hablando del año 80 y pico, que las subterráneas, que también dejan escapar cantidades de elementos radioactivos artificiales. Ambas pueden causar daños graves y hasta mortales a todo elemento viviente. Acorde al potencial energético desarrollado, tipos de materiales utilizados, medio donde se lleva a cabo. Dada la extraordinaria cantidad de detonaciones ya efectuadas, alrededor de 1396 experiencias hasta el 24 de septiembre de 1983, explosiones para fines bélicos únicamente, ya que resultan casi inservibles para la ciencia nuclear clásica,
fabricaron artificialmente cantidades astronómicas de radioelementos. Bueno, sigo. Radioelementos. Enormes cantidades de partículas radiactivas de muy larga vida, tales como el cesio 137, estroncio 90. Bueno, como saben, Pedro Romagnoc fue un tipo que estaba especializado en física nuclear. Creo que ha estudiado en Europa, en Alemania, en el Instituto Balseiro, o sea, sabía de lo que hablaba, ¿no? Estroncio 90 y plutonio 239, entre otros, son de extrema gravedad para el ser humano y ya fueron proyectadas a través de tales explosiones a toda la atmósfera terrestre. Precisamente, y tal como ya lo mencionamos, los niveles radioactivos, a pesar de ser graves e importantes en casos determinados, no resultan de la gravedad extrema que ya debería ser por causas ignoradas. O sea, no se sabe por qué no está pasando lo que debería pasar, ¿no? No puede adjudicarse bajo ningún concepto a la propiedad natural que poseen los mares, océanos, atmósferas y otros elementos de absorber las partículas radiactivas artificiales. Son las partículas elementales que no existen en forma natural en la Tierra. Todas estas que han creado el hombre con sus explosiones. Para transmutarlas en otras que sean inofensivas. O diluirlas por fotosíntesis. O sea que naturalmente esto no se puede dar. La gran cantidad de radioactividad que debería existir, más del millar de explosiones nucleares donde todas y cada una de ellas lo produjeron, sumado a los escapes normales de casi 1 millar de reactores nucleares, entre los secretos para fines militares y pacíficos, donde cada uno de ellos produce cientos de miles de kilos anuales de material radioactivo. Este material radioactivo es altamente letal y dañino para los humanos y todo ser viviente. No solo sus efectos mortales, sino también por sus muy largas vidas, ya que algunas de ellas poseen una vida media de hasta 25.000 años. El caso del plutonio 239. La vida media significa que a los 25.000 años pierde el 50% de su radioactividad. En otros 25.000, el 50% restante y así. O sea, esto ya se supo, por ejemplo, y se sabe, en el caso de Chernobyl, en el caso de los lugares donde hubo accidentes nucleares, que esos lugares que han quedado contaminados y que les han hecho unos sellos y toda clase de carcasas y formas de protección, como el caso de Chernobyl, que están armando nuevas carcasas porque eso se va destruyendo. Entonces, ¿qué sucede? Eso tiene que ser protegido de aquí para siempre. O sea, 25.000 años es lo que duran esas partículas. Ahí hay lugares que nunca más va a poder ver vida ni nada, ¿no? Por la presencia de la radiación, ¿no? Y acá habla de las micropartículas que son las que quedan en esos lugares. Dice, tan bajo nivel de radioactividad atmosférico que midieron los científicos, lógicamente no obedece a causas naturales y conocidas. Más aún con el agravante que hace apenas 3 años atrás, Francia detonó artefactos atómicos en la atmósfera. Hasta el día de hoy, ningún organismo científico mundial emitió explicación alguna sobre tan altos y extraños niveles. Nuestra opinión personal, que aquí exponemos, es que se debe a la acción directa de las inteligencias superiores, quienes saben, o sea, en cuanto a la limpieza que se produce, ¿no?, de todos estos fenómenos,
Se debe a la acción directa de las inteligencias superiores, quienes saben y dominan la capacidad de anular parte de los niveles radioactivos. La misma no solo puede causar graves daños al hombre, sino incluso afectar su genética en tal forma que los seres deformes que hoy nacen en el mundo en forma esporádica, a causa de mutaciones y no malformaciones genéticas, proliferen en forma masiva. Es por tal causa y en salvaguarda de la normal continuidad de la raza humana que la civilización debe sufrir las consecuencias del error de unos pocos hombres equivocados. Como sabemos, las partículas radiactivas dañan a los tejidos de todo ser vivo. Luego de ionizar sus átomos, y su efecto jamás desaparece, sino que es acumulativo hasta la muerte del organismo. Ello trae aparejado una destrucción de las células existentes y una transmutación y degeneración, deformando las células reproductoras. No existe inmunidad ni remedio de ninguna naturaleza contra la radiactividad. Pero al igual que en el caso anterior, sabemos que los átomos que componen a las partículas radiactivas, su estructura orbital también depende de una fuerza tipo magnética electromagnética y por lo tanto capaz de ser alterada y neutralizada por otra fuerza organizada de similar origen. En resumen, los seres extraterrestres no solo controlan una metodología para anular la acción de la radioactividad, tal como nosotros también podríamos denominarla con el tiempo, sino incluso lo están haciendo desde hace años ya en la atmósfera terrestre. Así se evitó, gracias a ellos, que no hayan nacido varios millones de nuevos seres deformes en diversos países del mundo, tal como hoy se presentan aisladamente. Similarmente, habrían otros procesos donde intervienen indirectamente las inteligencias superiores en los que ni nos damos cuenta de su intervención y lo adjudicamos a misterios o casualidades, como lo llamamos a todo lo que desconocemos. Pero en ninguno de tales procesos o intervenciones interfieren en nuestro libre albedrío, por más equivocado que sea nuestro camino, cumpliendo así con la ley universal. ¿Sí? No intervienen en forma directa. Solo lo liarán y en forma directa cuando corra peligro la totalidad de la raza o el mundo, ya que la finalidad de su tarea es preservar la continuidad de la vida y la existencia del planeta mismo, cuyos exterminios totales podrían ocurrir en caso de una nueva guerra mundial atómica que jamás se llevará a cabo. ¿Escucharon eso? Que jamás se llevará a cabo. Es por ello que ya se observan normalmente sus pequeñas uy, qué mal. Perdón. Sus pequeñas o gigantescas espacionaves en todos los países del mundo. Y cada vez con mayor frecuencia. En esa época el fenómeno ovni era cuando más fuerte estuvo. En los 70 y los 80 fue una proliferación total en el mundo, y eso que no había ni los celulares de ahora, ni todo lo que hay, porque hubiera sido maravilloso que tuviera toda esa tecnología para captar tantas cosas, ¿no? Es por ello que ya se observan normalmente sus pequeñas o gigantescas, ya lo dije. Aclaramos también que no solo se observan físicamente en su desplazamiento por nuestra atmósfera, debido a que tales seres poseen una evolución tal que les ha permitido adquirir el dominio de las energías naturales y las fuerzas organizadas. Y las fuerzas organizadas resultantes de las mismas, complementado con sus enormes avances tecnológicos, hacen que en muchos casos su presencia física no sea detectada.
Asimismo, en otras ocasiones tampoco hace falta, dada su capacidad para influir mentalmente en múltiples actos humanos que aún pareciéndonos propios no lo son, sin llegar a afectar, insisto, el libre albedrío. Del que goza cada ser humano, que es intransgredible. Todo ello se debe a que estamos próximos al comienzo de una etapa en que, a pesar del plan seguido por algunos hombres equivocados que negaron y obstruyeron deliberadamente su existencia entre nosotros, en su afán de mantener su erróneo y obsoleto reinado, la raza humana sufrirá una profunda y muy positiva mutación que la reestructurará tanto física como mentalmente. Continuamos. Tal como ha ocurrido con otros imperios poderosos que ya hubo en la Tierra, que llegaron a la cima del poder y la ambición desenfrenados, en los que la meta de su existencia fueron el oro y las riquezas materiales, en un porcentaje mayoritario se produjeron extraños fenómenos o cataclismos masivos. En el planeta, que arrasaron con tales desaciertos, pero que, tal como lo relatan nuestros escritos bíblicos, son extraídos previamente los seres de mayor nivel evolutivo, como cuando el caso de Noé y también de Lot. Aquellos que supieron superarse del caos reinante y lograron mantenerse por encima de los odios y ambiciones, acorde a los preceptos universalistas que todos conocemos, cumpliendo así con la verdadera finalidad de su ciclo en la Tierra, que es evolucionar. Lo antedicho ocurrirá nuevamente, solo que ahora seremos nosotros sus protagonistas y testigos directos. Veremos el descenso masivo y la consiguiente intervención directa de incalculable cantidad de discos voladores que descenderán del espacio sobre todos los países del mundo en forma de nubes, cumpliendo así su primordial y universal objetivo en nuestra Tierra, como así también en los billones de planetas habitados, no solo pertenecientes a nuestro sistema, constelación o galaxia, sino incluso las innumerables restantes, ya que así está predeterminado por leyes perfectas e intransgredibles en todo el universo. Es por ello que manifestamos en forma terminante y absoluta que jamás se ocultará la gran verdad que involucran los discos voladores y sus seres superiores que los tripulan. Manifestamos en forma terminante y absoluta que jamás se ocultará la gran verdad que involucran los discos voladores y sus seres superiores que los tripulan, aunque millones de hombres persistan aún en negarlo, aunque desaparezca el último de sus difusores, aunque se multipliquen millares de veces más armas nucleares o se fabriquen otras mejores,
en forma desmedida, finalmente surgirá, y a muy breve plazo de tiempo, ya toda la verdad que insume la ciencia extraterrestre sobre el hombre, su composición y existencia, su origen y destino, y la correcta expresión de la suprema creación universal que representa a Dios. Prevalecerán y se manifestarán sobre todo el planeta. Sobre el hombre, su composición y existencia, su origen y destino, y la correcta expresión de la suprema creación universal que representa a Dios, prevalecerán y se manifestarán sobre todo el planeta. Nada ni nadie podrá impedir su estricto cumplimiento. Finalmente, todos comprobaremos la extraordinaria magnitud de los poderes que dominan los seres extraterrestres, aún incomprensibles para nuestra limitada capacidad mental, que incluyen traslaciones entre distintos planos dimensionales. Para darnos una leve idea de lo anteriormente afirmado, mencionaremos que ellos poseen la facultad de regresar o repetir en el presente hechos, acontecimientos o seres vivientes que pertenecieron al pasado. Es destacable mencionar también su extraordinaria percepción para identificar a un ser humano entre 1.000.000 a causa de su nivel de evolución. Solo entonces y a través de tales hechos, muchos seres humanos comprenderán finalmente cuál es el verdadero poder y riqueza del hombre. ¿Cuál es la finalidad primordial en la corta vida que cumplimos en este laboratorio de investigaciones cósmicas que es la Tierra? ¿Cuál es realmente nuestra composición estructural e integración universal? ¿De dónde surge? ¿Qué somos? La resultante directa y divina como creación proveniente del cosmos, hacia donde se encamina finalmente el hombre, tras cumplir infinitos ciclos evolutivos de vida. Así es como vamos comprobando que el hombre es realmente un ser inteligente. Repito, solo entonces y a través de tales hechos, muchos seres humanos comprenderán finalmente cuál es el verdadero poder y riqueza del hombre. ¿Cuál es la finalidad primordial en la corta vida que cumplimos en este laboratorio de investigaciones cósmicas que es la Tierra? ¿Cuál es realmente nuestra composición estructural e integración universal de donde surge que somos? La resultante directa y divina, como creación proveniente del cosmos, hacia donde se encamina finalmente el hombre tras cumplir infinitos ciclos evolutivos de vida. Así es como vamos comprobando que el hombre es realmente un ser inteligente hecho a imagen y semejanza de la suprema creación universal, Dios, y por lo tanto inmortales e inmortal como Él. Como Él.
Bueno, amigos, hermanos que han escuchado este mensaje, que he compartido del señor queridísimo, entrañable don Pedro Romagnuk, tan querido por quienes amamos estos temas, porque nos hemos interesado desde de toda la vida en Argentina y otras partes que también lo han conocido, en Latinoamérica, en España. Él ha recorrido a muchos países y bueno, tienen ese recuerdo del gran Pedro. Y también están, si quieren buscar en YouTube, van a encontrar videos de él. Eh, Se escribe Romagnuk con K final. Bueno, esta obra yo la pude descargar por internet porque en realidad yo la había leído, me la había prestado un amigo, que era del papá de un amigo, y la leí cuando, bueno, tenía 14 años, hace mucho tiempo atrás, y bueno, no me olvido de cómo me alimentaron estas cosas. Me trae mucha sensación de nostalgia, es positiva, ¿no? De añoranza, y también de recordar cómo es que yo después llegué a otras cosas, porque después descubrí espiritualidad, escuelas de filosofía, de metafísica, de esoterismo, tantas cosas, y las pude aprovechar y, y conocer gracias a estos libros, ¿no? Que uno llegaron cuando uno era más chico y le fueron despertando la curiosidad y sobre todo abriendo la mente y el corazón, porque esto es un mensaje hacia adentro y porque la cuestión de los ovnis y todo esto tiene que ver mucho con niveles de conciencia, no es una cuestión fenoménica meramente de que aparece un aparato y casualmente lo veo, sino que tiene que ver con cosas que nosotros desconocemos de nuestros niveles y nuestros estados y nuestros momentos. Y a muchas personas le ha pasado que tras una experiencia de estas o una experiencia cercana a la muerte o muchas otras les cambió la vida, ¿no? Les cambió todo. Así que bueno, dejamos acá, dejamos el video en YouTube, por favor, pongan me gusta, por favor, suscríbanse, aprieten la campanita donde dice suscribirse porque eso les permite avisarles cuando suba el próximo video. Yo voy a seguir con estas cosas. Hay muchos temas para tratar sobre el tema de la vida extraterrestre, sobre la ciencia extraterrestre, sobre los contactados. Y bueno, los que son escépticos y materialistas o negadores, o bueno, está perfecto porque eso es una prerrogativa del libre albedrío humano, solamente que les cierra la puerta a un mundo maravilloso y sobre todo al mundo interior, que es lo más importante. Y tampoco es necesario creer ni en la reencarnación, ni en los ovnis, ni en nada para poder encontrar la vida interior. Cualquier religión de este país, de este mundo, lleva hacia la vida interior y eso es lo más importante. Y encontrar a Dios adentro, en el corazón, en lo profundo de uno, eso ya es un trabajo muy grande y muy valioso, y volcar esa luz hacia afuera y hacia los hermanos, a todos los seres de este planeta, y sean los hermanos menores, los animales, las plantas, hacia los humanos, hacia los seres angélicos, en la gratitud hacia ellos. Bueno, en conclusión, les dejo este video, dejo también en iVoox subido el audio para que lo puedan escuchar, compartir, muy importante que compartan, porque en base a esto se puede difundir y bueno, mi canal puede también tener mayor llegada, y lo mismo en iVoox, lo pueden compartir en las redes sociales, ¿sí? Y bueno, les agradezco mucho que hayan escuchado, que hayan estado presentes, espero que se escuche bien, discúlpenme el estado de salud que tengo, que no es el mejor, tenía ganas de hacer un video igual, hacer un audio, un podcast en iVoox, que es una plataforma que quiero muchísimo, que es muy importante para mí, y ojalá que, bueno, pongan me gusta en el audio de iVoox también, lo comenten, me hagan comentarios, me hagan preguntas, porque es lindo el ida y vuelta, si no, no tiene sentido esto. Es como un monólogo que no tiene ida y vuelta, ¿no? Así que muchas gracias. Y hasta la próxima, queridos amigos y amigas.